Continúa el paro de los profesores, esto pese a que se postergó la votación de carrera docente en la Cámara de Diputados. El próximo lunes y martes se van a realizar las primeras sesiones de la mesa tripartita. ¿Qué se espera de esta instancia? Lo vamos a conversar con el integrante de la Comisión de Educación, el diputado Felipe Kast. Diputado, muchas gracias por este contacto. Buenas noches, bienvenidos a CNN Prime. Muy buenas noches, gracias a usted por el contacto. Diputado, lo primero que me gustaría saber es si usted estuvo o no de acuerdo con esta decisión que tomó la Comisión de aplazar esta votación. Yo creo que es importante que la Comisión siga avanzando, siga dialogando. No hay que amarrarse a un plazo de votación que es el que teníamos a mediados de julio, pero lo que me parece completamente inaceptable es que si es que el Congreso hace un gesto importante para facilitar el diálogo, que los profesores no hagan un gesto de su parte también, dejando de lado los paros que básicamente le hacen daño a miles y miles de estudiantes a lo largo de todo Chile. Y nosotros, compartiendo sus demandas, creemos que la forma de lograrlo no es dañando a los estudiantes, sino que justamente exigiendo en el Congreso que el gobierno se haga cargo de muchas de las promesas que nosotros sí compartimos debieran incluirse en este proyecto de ley. ¿Para usted entonces es incompatible que se tome la decisión de sentarse en esta mesa tripartita por una parte y continuar con las movilizaciones y anuncios también de marcha, por ejemplo, para este día miércoles? Es compatible, pero es completamente... no se entiende. En el fondo hoy día lo que necesitamos es diálogo, es construir. Y lo que desgraciadamente vemos a veces es un espíritu de polarizar, un espíritu de no ayudar muchas veces a encontrar este punto de encuentro del gobierno. Independiente que este proyecto de ley requiere de modificaciones importantes, y nosotros desde la oposición lo hemos dicho desde el inicio, pero hoy día por fin estamos hablando de algo que sí es muy importante y positivo, de que inyectarle recursos para que la carrera docente sea una carrera que no tenga nada que envidiarle a lo que hoy día, por ejemplo, ganan los médicos. Hacia allá tenemos que empujar, hacia allá tenemos que presionar, pero creo que la forma de hacerlo claramente le hace un daño incluso a la educación pública. Hoy día vimos cómo en las noticias estaba ocurriendo y muchos apoderados nos han dicho, ya no damos más, y quieren sacar a sus hijos de la educación pública para llevarlos a los colegios particulares subvencionados, cosa que claramente no es buena noticia para Chile. Ahora, ¿qué expectativa tiene usted de esta mesa que va a comenzar el día lunes? ¿Usted cree que es el lugar donde se va a poder destrabar este conflicto de semanas? Yo espero que sí. Yo insisto, aquí depende mucho del liderazgo del gobierno. El gobierno nos había dicho de que se había hecho todo esto con mucho diálogo anterior. La verdad que yo no tengo por qué no creerle, pero obviamente me llama la atención el poco manejo que ha tenido el gobierno para de venir diciendo una cosa que había mucho diálogo previo. Ahora nos encontramos con que hay un desconocimiento absoluto de ese diálogo. Entonces, la falta de liderazgo del gobierno, sumado a un espíritu muchas veces de querer polarizar el diálogo y no tener ese diálogo genuino de algunos dirigentes del Colegio de Profesores, que yo no lo entiendo, claramente ha generado una lógica de tensión que no ayuda en nada a que podamos llegar finalmente a un acuerdo. Usted da un punto y tiene que ver también con las acusaciones que hemos visto de un lado y otro de intransigencia. Los profesores señalan que no han sido consultados y que han tenido poca participación, y el gobierno enfatiza, y en el día de hoy también así lo hace el ministro, de señalar que se generaron todas las instancias de participación y existe la posibilidad de seguir avanzando. Para usted, ¿quién se ha equivocado en este conflicto? Y se lo pregunto por otro tema que tiene que ver con los costos que obviamente esto va a generar. Estamos hablando ya cerca de 2 semanas de movilizaciones y el paro va a continuar, y hay muchos colegios que en el fondo están sin clases, muchos alumnos que no tienen la posibilidad de asistir. Para usted, ¿la responsabilidad de esta situación es más del gobierno que del Colegio de Profesores? Yo vi que existió una instancia que se llama el Plan Maestro y que lo dirigió de hecho Beatriz Ábalos, no es del gobierno ella, es un grupo de organizaciones preocupadas por la educación que invitaron al Colegio de Profesores. Yo también fui parte del Plan Maestro, que estuvimos trabajando por varios meses. Entonces obviamente uno se llama la atención de por qué el Colegio de Profesores, de tener un clima de mucho diálogo y de alguna manera muy gentil, de un día para otro decide no participar más y decide quebrar el diálogo. Yo honestamente creo que aquí ha existido desgraciadamente una lógica de politizar este tema, de poder utilizarlo de alguna manera para tensionar una desconfianza hacia el gobierno. Yo, que soy de oposición, confío mucho más en el gobierno que lo que tal vez confía el Colegio de Profesores, y eso no puede ser. Acá obviamente hay responsabilidades compartidas, pero hoy día, de haber visto todo este proceso, creo que hoy día el Colegio de Profesores está quedando al debe, está dejando a los chilenos obviamente con una sensación de que no quieren dialogar, de que quieren imponer,
Y yo le insisto, estando de acuerdo con muchos de los puntos de ellos, creo que la forma de querer imponer su lógica no es la mejor de todas, y de hecho le hace daño a la educación pública, que es la que todos queremos hoy día tratar de levantar. Y con esto, desgraciadamente, lo que ocurre es que los apoderados se cansan de que sus hijos no tengan clase. Obviamente muchos apoderados ni siquiera pueden ir a trabajar porque sus hijos no tienen clase, y eso claramente no ayuda. Hoy día deberíamos estar trabajando en disminuir las horas lectivas, o sea, que los profesores tengan más tiempo para poder preparar sus clases. Deberíamos estar discutiendo de que un máximo de número de alumnos por clase de 35 y no de 45 como propone el gobierno en esta ley. Deberíamos estar negociando mejores sueldos. Todos esos son elementos que yo estoy seguro que podemos presionar todos juntos para que el gobierno recoja el guante, pero creo que la forma de hacerlo, que es privando del derecho a la educación a muchos estudiantes, no es la mejor forma y claramente va destruyendo la educación pública, que es justamente la que tenemos que rescatar. Diputado, usted ya mencionaba algunos puntos y me gustaría que profundicemos en eso. ¿En cuáles siente usted que el Colegio de Profesores, el gremio, tiene razón en manifestarse en contra? Porque mucho se ha destacado el tema de las remuneraciones, de los sueldos. Y se le pregunto también porque hoy vuelve a insistir el ministro en que al parecer no se está leyendo el detalle de este proyecto y que no necesariamente esto va a pasar por una rebaja de sueldos. Y están las aprensiones del Colegio de Profesores que manifiesta que esta medición que se haría para poder aumentar los sueldos no se condice con la realidad con la que ellos viven y trabajan. Bueno, hay varios elementos que mejorar. Efectivamente, los profesores sí tienen razón en que el proyecto aumenta los sueldos, pero lo aumenta bastante poco. O sea, yo creo que aquí debemos aumentar mucho más. Es algo que se ha hecho transversalmente y sobre todo para los primeros años. El proyecto de alguna manera aumenta los sueldos mucho, pero al final de la carrera. Y eso no es muy bueno porque no es suficientemente atractivo o digno para que efectivamente los mejores de entre los chilenos quieran ser profesores. Nosotros tenemos que lograr, Viviana, que alguien que es tan capacitado como para ser médico diga, no, me voy a ir por acá porque es una carrera digna, una carrera con sueldos dignos, con condiciones dignas. Y por eso que tenemos que bajar el número de alumnos por sala de clase. Hoy día un profesor con 45 alumnos, aunque sea el más mágico de todos, obviamente le va a costar mucho hacerlo, con calma, y que sin que se estrese, sin que su calidad de vida efectivamente sea tan adversa. Entonces falta el tema de los sueldos y tenemos que inyectarle más recursos, tenemos que reducir el tamaño de las salas de clase, y lo otro que es fundamental, incluir a las parvularias. El proyecto de ley del gobierno no incluye a las parvularias, y es algo fundamental. Y lo último, donde obviamente también es importante, es que cuando un profesor decide es un lugar más vulnerable, decide es un lugar donde hay más adversidad, donde no solamente el profesor tiene que dar clases, sino que muchas veces es el papá que está ausente, tiene que hacer de mentor, y tiene que cumplir un rol, el papá o la mamá, si es que es profesora. Y en esos lugares hay que pagar mucho más, porque hay que tratar de también ayudar a que muchos de los mejores se vayan a trabajar a los lugares más adversos, muchas veces en regiones. Entonces tenemos que poner más esfuerzo para que los mejores vayan a los lugares más vulnerables. Y eso este proyecto hoy día no lo hace. Pero te insisto, el proyecto tiene una buena intención original, hay que mejorarlo, pero no hay que, como han dicho algunos, botarlo al tacho de la basura y partir desde cero. Si no, una vez más vamos a haber fracasado en algo que es crucial para hacer de Chile un país más justo. ¿Y eso si usted no siente logramos... que es la posición de gran parte de la oposición que está también en esta mesa de la comisión? Se lo pregunto porque, claro, hay una duda ahí porque hay ciertos matices, hay ciertas diferencias, pero el Colegio de Profesores insiste en retirarlo, en cambiarlo absolutamente. Entonces, ¿en qué línea está usted? ¿Cree que independiente de todo esto igual genera un cierto avance con respecto al tema? Este es un proyecto que va en la dirección correcta, y hay que decirlo, y hay que valorar lo que hizo el gobierno. Acá muchas veces todos quieren jugar a decir lo que es políticamente correcto y no valorar lo que hace el gobierno. Aquí el gobierno sí da un paso importante. Hay que mejorarlo en muchas dimensiones, varias de las que he mencionado, y obviamente el Colegio de Profesores tiene que ser parte de esas mejoras, no tiene que estar ausente. A mí lo que me llama la atención es algunos diputados de la misma Cámara, de la misma Comisión de Educación, que hoy día aparecen desconociendo al gobierno, siendo que trabajaron en los procesos de diálogo, fueron parte de todo el proyecto, y ahora cuando ven que el Colegio de Profesores no le gusta y que quiere retirarlo, saltan al tiro a tratar de quedar bien con ellos. Yo creo que eso le hace mal al país. Yo no entiendo cómo algunos parlamentarios, he visto a Yasna Proboste, he visto al mismo Giorgio Jackson, que desconocen de alguna forma el proyecto o dicen la pelota la tiene el gobierno, siendo que ellos mismos, y de hecho militantes de sus partidos, son los que armaron este proyecto en el Ministerio de Educación. Entonces tenemos que parar el doble estándar, tenemos que pedirle al ministro de Educación también que tenga liderazgo, porque si es que queremos sacar este proyecto adelante, se requiere diálogo, y mucho, y se requiere liderazgo. Y tiene que entender el Colegio de Profesores que probablemente de los 5 puntos que pidan, tal vez el gobierno pueda cumplir 3. Y si no cumple los 5, no puede ser que se quede el diálogo, no puede ser que no sigamos avanzando, porque aquí tenemos que escucharnos entre todos. Dialogar no es lo mismo que imponer.
y creo que es importante aquí que todos tengamos un espíritu de lograr un gran acuerdo. ¿Diputado? A diferencia del año pasado, donde el proyecto de ley yo encontraba que era muy malo, este proyecto de ley con mejoras es una tremenda oportunidad de que tengamos un acuerdo nacional. Respecto a lo que usted plantea, que sean parlamentarios de la propia nueva mayoría o del oficialismo, que en muchos casos estén también en desacuerdo con este proyecto, ¿hay una suerte de oportunismo, siente usted, ahí, por lo que acaba de decir? Y se lo pregunto también porque esto da la sensación que le están quitando el piso a la propia propuesta del Ministerio de Educación y sobre todo cuando se ha enfatizado bastante en que esto fue conversado previa a la presentación de este proyecto. Por eso le digo, yo veo un oportunismo tremendo. Aquí, como Poncio Pilato, yo me lavo las manos, siendo que ellos son parte del gobierno. Entonces yo les pediría un poquito de coherencia interna también. Nosotros que somos de la oposición, hemos salido a valorar el trabajo serio, el esfuerzo que ha hecho el gobierno. Y sabemos que tiene mucha imperfección, y lo decimos frente a las cámaras, lo hemos dicho al principio. Y valoramos mucho los puntos que dice el Colegio Profesor. Pero ver el oportunismo de algunos diputados de la misma nueva mayoría, que a la primera oportunidad que tienen tratan de darle la espalda al gobierno, a mí me parece poco serio, me parece oportunista y que realmente no le ayuda mucho a la lógica que tenemos que construir, que es construir una carrera docente con sueldos dignos y obviamente con evaluaciones. Si aquí no sacamos nada, y desgraciadamente el Colegio de Profesores se equivoca cuando piensa que no tiene que haber ninguna evaluación. No lo dicen todos los profesores, yo he visto muchos profesores que sí quieren tener evaluaciones buenas. Bueno, veamos cuáles son esas mejores evaluaciones. Pero desgraciadamente algunos no quieren tener evaluaciones, o quieren tener evaluaciones hechas solamente a su medida y no tan objetivas. Y creo que aquí tenemos que poner todo de nuestra parte, porque si es que no tenemos evaluaciones, lo que puede ocurrir finalmente es que tengamos desgraciadamente una mala calidad de la educación. Y aquí el foco tiene que ser los niños. Los niños tienen derecho, el derecho creo yo constitucional y ciudadano, de tener un profesor de excelencia al frente. Y si no evaluamos nada, difícilmente vamos a poder garantizar ese derecho fundamental para emparejar la cancha. Hoy día los que tienen lucas pueden pagar sus colegios particulares pagados, pueden tener los mejores profesores y pagan bien a sus profesores. Tenemos que lograr lo mismo para el sector público, de forma tal de que no tenga nada que envidiarle una familia que quiera mandar a su hijo al colegio público de lo que hoy día hace una persona que paga un colegio de 300.000 pesos al mes. Diputado, ¿cuál es su opinión respecto al rol que está teniendo en toda esta situación el ministro de Educación? Sabemos que el Colegio de Profesores ha exigido que sí o sí él participe de esta mesa tripartita. Y se lo pregunto porque este no es tan solo uno de los flancos que tiene abierto de conflicto. Sabemos también lo que está pasando con la Confech, con los estudiantes secundarios. Entonces me gustaría conocer su opinión respecto a la forma en que él está encabezando la cartera y sobre todo si le parece que debe o no estar presente en esta mesa que va a comenzar el día lunes. Yo creo que el ministro tiene una tremenda oportunidad de hacer bien las cosas si es que ejerce su liderazgo. Y si es que finalmente aparece muy tímido sin ejercer liderazgo, yo creo que le va a ir muy mal. Y el liderazgo tiene que ejercerlo de la siguiente manera. El problema que tiene el ministro es que no le alcanzan los recursos. Ya sabemos, ya nos han dicho por todos los tonos que los recursos de la reforma tributaria no alcanzan. Entonces muchas de las peticiones que hacen los profesores, el ministro no las puede dar porque no tiene los recursos nomás. Entonces lo que tiene que hacer el ministro es decir, no vamos a darle universidad gratis a los ricos, se lo vamos a dar a la clase media, a los sectores vulnerables y sacar esos recursos para poder dárselo a los profesores. Tenemos que poner más recursos en este proyecto, pero sincerar de que no va a haber gratuidad en la educación para los más ricos. Solamente van a haber para los que no puedan pagar y para la clase media. Y eso creo que descomprimiría mucho el ambiente, le permitiría al ministro sacar adelante este proyecto emblemático, histórico, de una carrera docente digna, porque claramente hoy día este proyecto independiente que hace un avance en el aumento de los sueldos y le genera una lógica distinta a la carrera docente, el problema que tiene es que es insuficiente. Y los profesores obviamente tienen el derecho a poder exigir que su carrera docente no tenga nada que envidiarle, como le decía hace un rato, a carreras tan importantes como es la medicina, porque si no logramos eso, no vamos a lograr emparejar la cancha. Para cerrar este tema, ¿le ha faltado liderazgo, siente usted, al ministro para poder encabezar la cartera de educación con todos estos temas que están puestos sobre la mesa por estos días? Yo creo que el ministro le gusta o camina mucho en la línea delgada de tratar de quedar bien con todos, y aquí desgraciadamente no se puede. Cuando yo le digo que tiene que sincerar el hecho de que no va a poder dar gratuidad a los más ricos en la educación, sino que se la va a dar a la clase media y a los sectores más vulnerables, él trata de ser muchas veces ambiguo, y eso creo que hace mal. Le hace mal a él, le hace mal a la política, y lo que necesitamos hoy día es un ministro de Educación con mucho liderazgo, porque aquí no van a poder quedar contentos todos. Y como no van a poder quedar contentos todos, cuando tú ves un ministro con liderazgo que dice esto es lo que vamos a hacer y no hay duda, estamos convencidos que es lo mejor para Chile, independiente de las presiones que van a tener políticas que siempre van a haber. Entonces obviamente uno echa de menos ese liderazgo, y desgraciadamente la presidenta Bachelet tampoco ha ejercido un liderazgo en esto, está completamente ausente la presidenta Bachelet.
En vez de hablar de educación, de prestarle ropa al ministro, porque el ministro también necesita apoyo político para poder sacar adelante esta reforma, y vemos que sus mismos parlamentarios no le ponen apoyo. Entonces, ¿cómo va a poder sacar adelante el ministro sus reformas si sus parlamentarios le dan la espalda? Los mismos que se supone que tienen sus militantes contratados por él para que hagan esta reforma, y la presidenta tampoco se refiere al tema. Entonces, para poder sacarlo, esta reforma que nosotros queremos que ocurra, porque aquí no importa tanto quién lo saque, lo que importa es que esta reforma ocurra. Si no ocurre, Chile va a perder. Diputado, aprovechando esta conversación, quería preguntarle respecto a otro tema y tiene relación con lo que generó un poco la salida del ministro Insunza y esta relación entre la política y también los negocios. Se ha dado a conocer una lista de varios parlamentarios que tienen participación ya sea en sociedades o asesorías o en algún tipo de negocios y usted también aparece ahí con una participación en 3 sociedades. Me gustaría saber si es cierto esta participación en estas actividades y por otro lado también si usted cree que no hay algún tipo de conflicto de interés entre su labor parlamentaria y ser parte de estas sociedades. Viviana, es muy importante distinguir, y creo que el problema que se generó con el ministro Insulza no fue porque él tuviera participación en alguna sociedad, es porque se hacían trabajos activamente a una minera de la cual él presidía la Comisión de Minería. Por lo tanto, lo que había no era tanto porque él participara en una sociedad, sino que había un conflicto de interés clarísimo. Mi participación en sociedades es completamente pasiva, yo no me gasto ni un segundo en ninguna de las sociedades en las cuales participo, son sociedades muchas de ellas familiares, donde trabajan otras personas, y yo claramente cada vez que yo tengo que votar, y por lo mismo uno tiene que obligadamente transparentar esto cuando uno hace la declaración de patrimonio, en qué sociedades participa. Cosa que cuando uno tenga que votar algún tema sensible, por ejemplo en mi caso, temas que tienen que ver con asuntos más forestales, uno tiene que abstenerse. Y eso es lo que tiene que hacer todo parlamentario en forma transparente en cualquiera de estos casos. Ahora, lo que sí tenemos que tener muy claro, y está prohibido hoy día de hecho, es que ningún parlamentario puede dedicarle tiempo, no puede dedicarle tiempo a nada más que la labor parlamentaria. Eso me parece que es un sentido común básico, y si es que alguien lo hace, claramente está traicionando la fe pública por la cual fueron elegidos. ¿Y en su rol de parlamentario ha tenido que abstenerse de tomar ciertas decisiones o participar en ciertas discusiones que se puedan dar justamente por tener una participación en alguna de estas sociedades? No, yo más que abstenerse de discutir, tú puedes discutir, pero tienes que transparentar que estás hablando con una situación determinada. Así que aquí lo importante es transparencia. Si tú eres transparente y te abstienes en la votación, porque obviamente al momento de votar uno se abstiene en casos donde tienes conflicto de interés y lo transparenta, eso no significa que no puedas participar de la discusión. Lo importante es que sepamos quién está hablando y qué intereses tiene paralelos a los que tiene eventualmente desde su labor parlamentaria. La gran mayoría de los parlamentarios, estoy seguro, que lo hace, y si es que alguien no lo ha hecho, como desgraciadamente no se enteró la presidenta de lo que ocurrió con el ministro Insulza, claramente le hace un flaco favor a la lógica de ¿Para usted no hay ningún conflicto de interés entonces entre esta participación y su labor parlamentaria? No, por supuesto que no, y de hecho los conflictos de interés tienen que transparentarse. Si es que eso es lo importante, le estoy explicando a Viviana. Si no, vamos a tener que tener a puros personas que no hayan hecho nada antes de la política. Al contrario, me encantaría que muchos emprendedores que tengan panadería, muchas personas que les ha ido bien en la vida y que se han sacado la mugre para sacar adelante su emprendimiento, lleguen a la política. Eso sería una estupidez, perdóneme que se lo diga con estas palabras, que no lo permitiéramos. Lo que necesitamos es que esas personas sean transparentes. Y cuando lleguen, sí, yo soy el panadero toda mi vida y por lo tanto cada vez que se voten temas con la panadería, como yo tengo una panadería en la esquina, tengo que abstenerme. Ahora, él puede hablar y todo el mundo puede saber que está hablando alguien que viene de ese mundo. Si lo que es muy, muy complicado es cuando tú eres presidente de una comisión como la Comisión de Minería y nadie sabe que en realidad estás teniendo negocios y facturas en paralelo con la minería. Entonces, ¿no está de acuerdo con este proyecto? Que es algo que no le hace bien a la política. ¿No está de acuerdo con este proyecto de exclusividad parlamentaria? Sí, de exclusividad de tiempo, Viviana. Y eso es lo que se está planteando en los proyectos que han ingresado. Es muy distinto a que tú no puedas tener ninguna participación. Eso obviamente que atentaría que al final vamos a reducir la política a puras personas que quieren vivir a costa de los otros y no personas tal vez que se hayan ganado la vida trabajando. Y eso es justamente lo que creo que hay que velar, que tú le exijas a los parlamentarios que no dediquen ni un minuto de su tiempo a algo distinto de lo para lo cual fueron mandatados por la ciudadanía. Ok. Diputado, le queremos agradecer muchísimo esta conversación para profundizar principalmente en el tema de educación y este conflicto que se está viviendo por estos días. Que esté muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a usted, Viviana. Nos vamos a una pausa acá en CN Prime, pero ya volvemos con más noticias.